Hola a todos y bienvenidos a una guía básica de nomenclatura. Ahora analizaremos otro tipo de sustituyentes, los cuales son los ramificados. Estos son los sustituyentes un poquito más complejos. Iniciaremos con el sustituyente iso. Este se coloca el prefijo iso, luego la raíz que indica el número de carbonos y el prefijo y el sufijo il del sustituyente. Como por ejemplo, el primero de la serie homóloga de los iso es el isopropil. Los sustituyentes iso poseen una conformación Y, en la cual podemos observar que los brazos cortos de la Y están formados por grupos metilos y en el centro están conectados a un carbono hidrógeno. La base de la Y es la que se unirá a la cadena carbonada principal. El nombre iso significa igual, o sea que si yo parto a la mitad esta conformación, voy a ver que de los dos extremos, tanto de la derecha y la izquierda, se observan el mismo componente. En este caso son iguales los metiles, como verlo en un espejo. Si empezamos a contar, cuando veamos esta conformación Y, los carbonos que la componen desde la base, entonces empezamos 1, 2, 3. Como tiene 3 carbonos, el prefijo de la raíz es prop. Al ser un sustituyente va a ser un propil, pero al mantener la conformación Y va a ser un isopropil. La serie homóloga de los iso va creciendo a medida que se le van agregando grupos metilenos en la base de la Y. Entonces en este ejemplo, si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, este iso tiene 5 carbonos, entonces el prefijo de la raíz de la cantidad de carbonos va a ser pent. A ser un sustituyente va a ser pentil y al mantener la conformación iso va a ser el isopentil. El siguiente sustituyente ramificado que vamos a analizar va a ser el sec. Los radicales ramificados sec se unen a las cadenas carbonadas principal a través del carbono secundario del sustituyente. Estos se escriben anteponiendo el prefijo sec más la raíz de la cantidad de números de carbonos que representa este sustituyente, unido al sufijo il que representa que es un radical sustituyente. Por ejemplo, el primero de la serie homóloga es el sec-butil. Los radicales sec tienen una conformación parecida a la letra L, en donde cada extremo de la letra está representado por un grupo metil. Al mismo tiempo, el vértice de la L es el carbono secundario que se unirá a la cadena carbonada principal. Y la parte más larga de la letra se puede ir extendiendo a medida que le agregamos grupos metilenos. En este caso, del ejemplo de la derecha, si empezamos a contar los carbonos que posee este sec, veremos que tiene 1, 2, 3, 4. Al tener 4 carbonos, la raíz, el prefijo de los carbonos será el but. Este se unirá al sufijo il por ser un sustituyente, butil, pero al tener esta conformación en la cual su carbono secundario se une a la cadena principal, se denomina sec-butil. Veamos otro ejemplo en donde, como decíamos recién, la serie homóloga va a ir creciendo a medida que le vayamos agregando grupos metilenos a la porción más larga de la letra L, siendo la porción más corta siempre un grupo metil. Si empezamos a contar los carbonos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la raíz que representa el número de carbonos va a ser el ex. Al ser un sustituyente va a ser el exil. Y al mantener una conformación L, ya que está unido al carbono secundario, tiene la conformación sec. Entonces se nombra sec-exil. Otro sustituyente ramificado que vamos a analizar va a ser el ter. Este prefijo se va a unir a la raíz que indica el número de carbono más el sufijo il que indica que es un sustituyente. El primero de la serie va a ser el ter-butil. La conformación ter se parece mucho a una daga SAI, donde las puntas cortas de la daga están representados por grupos metilenos y la punta de la daga también. Estos 3 metiles se unirán a un carbono terciario. Y este mismo, que indicaría el mango de la daga, se unirá a la cadena carbonada principal. Este carbono terciario sustituyente es el que indica que tiene la conformación ter. Si contamos los números de carbonos que posee esta conformación, vamos a empezar con 1, 2, 3, 4. Entonces el fijo del número de carbono va a ser but, se va a unir al sufijo il porque es un sustituyente,
y al tener esta conformación ter, ya que su carbono terciario es el que se une a la cadena principal, se denominará ter-butil. La serie homóloga de este sustituyente va creciendo a medida que se agregan grupos metilenos a la hoja principal de la daga. Si empezamos a contar, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, la raíz que indica el número de carbonos va a ser ex. Al ser un sustituyente, el sufijo que se le agrega va a ser il, pero al unirse desde su carbono terciario a la cadena carbonada principal, lleva el prefijo ter, completando su nombre como ter-exil. El último sustituyente ramificado que vamos a analizar es el neo. El neo se antepone a la raíz que indica el número de carbonos y esta se une a su vez con el sufijo il que representa que es un sustituyente. El primero de la serie homóloga de los neos es el neopentil. La conformación que posee el neo es la de una cruz, en donde los brazos cortos de la cruz están representados por grupos metiles. Estos se unen en el centro por un carbono cuaternario y este a su vez se une a la base de la cruz a un grupo metileno, y es este grupo metileno el que se va a unir a la cadena carbonada principal, y ahí vamos a ver que tiene la conformación de una cruz. Si empezamos a contar desde la base de la cruz la cantidad de carbonos, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces la raíz que indica el número de carbonos será pent. Al ser un sustituyente llevará el sufijo il, pentil, pero al tener esta conformación de cruz se le antepone el prefijo neo. Entonces el nombre es neopentil. La serie homóloga de los neos irá creciendo a medida que se le agreguen grupos metilenos a la base de la cruz. Por ejemplo, si quiero representar el neoheptil, dependerá de la cantidad de grupos metilenos que le agrego a su base. Entonces, como dijimos, en cada extremo corto van grupos metiles unidos a un carbono central y este a su vez al número sin fin de metilenos que yo le vaya agregando. El último de estos se deberá unir a la cadena carbonada principal. Si empiezo a contar desde la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La raíz que indica el número de carbonos que está representado va a ser ep. Este, al ser un sustituyente, se le agrega el sufijo il, heptil, pero al tener esta conformación de cruz se le antepone el prefijo neo, neoheptil. Veremos un ejemplo donde podremos aplicar la nomenclatura. Iniciemos con este ejemplo que tenemos en pantalla. Lo primero que yo les digo es que tengan a mano la guía para nombrar los alcanos hasta que se familiaricen por completo con los ítems que nos indican. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al ver esta molécula es elegir la cadena carbonada más larga, ¿verdad? Voy a elegir la cadena carbonada más larga en este sentido horizontal, ya que me queda visualmente más cómodo a mí. Luego voy a ver cuántos carbonos posee esta cadena carbonada más larga y eso me va a dar el nombre de la raíz dependiendo del número de carbono. En este caso tengo 10 carbonos, la raíz es dec. Al ser una cadena carbonada en donde sus enlaces covalentes son simples, yo estoy hablando de un alcano. Al ser un alcano se le coloca a la raíz el sufijo ano. Entonces esta molécula o la cadena carbonada principal es de un decano. Todo aquello que no conforme la cadena principal van a ser mis sustituyentes. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 sustituyentes. Ahora, como segundo paso, voy a elegir cuál va a ser mi carbono primario dependiendo de aquel que se encuentre más cerca a mi sustituyente. Entonces veremos que el que está más cerca es aquel que se encuentra a nuestra izquierda. Entonces vamos a empezar a numerar la cadena carbonada principal desde la izquierda hacia la derecha. Ahora vamos a analizar los sustituyentes que tenemos. Observamos desde arriba que tenemos un carbono, entonces la raíz que indica que tengo un solo carbono es met y al ser un sustituyente le voy a agregar el sufijo il. El primer sustituyente que estoy observando en la parte superior de la imagen es el metil. El de abajo tengo otro metil. Ahora viendo de arriba a la derecha observamos un sustituyente que tiene una forma de daga, se podría decir. Este sustituyente posee 4 carbonos, entonces la raíz que indica el número de carbonos
es but. Al ser un sustituyente le voy a agregar el sufijo -il, pero este sustituyente está unido a la cadena carbonada a partir de su carbono terciario. Entonces podemos observar que la conformación nos indica que estamos hablando de un sustituyente ter. Entonces le vamos a anteponer el prefijo ter a nuestro nombre del sustituyente. Entonces este compuesto se llama ter-butil. El último sustituyente que nos queda analizar, que está en la parte inferior de la imagen, tiene una conformación parecida a la letra L, y este a su vez está unido desde su carbono secundario a la cadena principal. Contando el número de carbonos, también estamos hablando de un compuesto que tiene 4 carbonos, entonces la raíz que indica el número de carbonos es el but. Al ser un sustituyente va a ser el butil, pero al estar unido desde su carbono secundario nos indica que es un sustituyente ramificado, es el sec-butil. Una vez que ya tenemos identificados todos los sustituyentes y el nombre de cada uno, vamos a buscar la posición o el número localizador que nos indica a qué carbono están unidos en la cadena carbonada primaria. Vamos a ver que un metil está en el carbono 2, el otro metil está en el carbono 3, el sec-butil está unido al carbono 5 y el ter-butil está unido al carbono 6. Para escribir el nombre completo de esta molécula, lo primero que vamos a colocar va a ser al final del nombre la cadena carbonada principal. Dijimos que es el decano, y de orden alfabético junto con los localizadores colocaremos los sustituyentes. Pero antes deberemos de tomar nota con otra regla que nos indica cómo se deben nombrar los compuestos. Hay fijos que no son alfabetizables, por ejemplo los prefijos multiplicadores, como el di, el tri, el tetra, y los prefijos sec y ter. Entonces no voy a tener en cuenta a la hora de alfabetizar estos prefijos, sino que voy a alfabetizar desde la raíz que nos indica el número de carbono. Ahora colocaremos los números, los localizadores, anteponiéndolos a los sustituyentes. Entonces decimos que el sec-butil está en el carbono 5, el ter-butil está unido al carbono 6, pero yo tengo dos metiles en el carbono 2 y el 3, entonces voy a colocar 2, 3 y me voy a acordar de colocarle al sustituyente el prefijo multiplicador que indica que lo tengo dos veces. En este caso será el dimetil. Entonces el nombre completo del compuesto se denomina 5 sec-butil, 6 ter-butil, 2, 3 dimetil decano. Como actividad me gustaría que coloquen el nombre IUPAC del siguiente compuesto que ven en pantalla, recordando primero seleccionar la cadena carbonada más larga y luego seleccionan el carbono primario que se encuentra más cerca a un sustituyente. Luego van a identificar qué tipo de sustituyentes son los que se encuentran y van a remarcar los localizadores, que serían los carbonos a los que se unen en la cadena carbonada primaria. Van a colocar en forma alfabética los sustituyentes con sus localizadores y por último la cadena carbonada principal.